Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Vuelta a Casa. Mi nombre es David Encinas y bueno, hoy un nuevo viernes, la posibilidad de contar una nueva historia. Gracias a todos por seguirnos, gracias por los comentarios de los programas anteriores. La verdad que es un tiempo que disfrutamos mucho contando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que bueno, ya me quiero meter en la historia que tenemos para contar en el día de hoy. Voy a presentar a una amiga de la casa, la señorita Micaela Alonso. Hola. ¿Qué haces, Mica? ¿Todo bien? David? ¿Todo bien? Bueno, gracias por venir. Bienvenida. Ahora vamos a ponernos un poquito más cómodos, ¿sí? Vamos. Armamos el living y arrancamos. Me encanta ese sofá. Dale. Genial. Vamos para allá. Dale, bárbaro. Nos vemos. Bueno, Mica, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por venir nuevamente. Bienvenida al living de La Vuelta a Casa. ¿Cómo estás? Gracias, David. ¿Cómo están todos ahí? Gracias por la invitación. Expectante de lo que Dios va a hablar a través nuestro. Amén. Para bendición de quienes estén escuchándonos. Y gracias por crear este espacio que creo que lleva mucha esperanza, mucho amor, liberación también. Y creo que cada palabra que salga de nuestra boca y de la que ha salido ya de los que estuvieron, son parte de esos lazos de amor, como vos hablaste del primer capítulo, en el plan de Dios para que los que estén allí y anden quizás lejos de Dios puedan entender que necesitan regresar Amén. a la casa del Padre. Buenísimo. Así lo creemos, así logramos. Así que bueno, yo ya quiero empezar a que charlemos sobre vos, ¿no? Hace un ratito, bueno, nos poníamos ahí repasando un poquito las cosas, ¿no? A mí me gusta siempre saber, obviamente, del entrevistado, digamos, los highlights o los puntos importantes de la vida. Pero bueno, primero, sí, quiero empezar preguntándote, digamos, que nos cuentes vos quién sos. Nombre completo, edad, qué estudiás, de qué trabajás. Para todos los que nos están viendo y tal vez no te conocen, ¿hace cuánto estás en la iglesia? Ok, muy bien. Bueno, quiero que sepan que son muy especiales porque no me gusta decir mi segundo nombre. Ah, bueno. No, pero lo voy a hacer. Bien. Creo que es parte del proceso del Señor en mi vida. Me gusta. Mi nombre es Micaela Jacqueline Alonso. Micaela Jacqueline Alonso. Sí, no es nada extraño de otro mundo, pero Jacqueline nunca me gustó de que soy pequeña, así que era innombrable. Sí. Bueno, tengo 26 años, voy a cumplir 27 ahora dentro de poco. ¿Cuándo cumplís? En septiembre. En septiembre, bien. Sí. Y bueno, conozco al Señor desde la panza de mamá. Ya desde la panza de mamá escucho Marcos Vidal, Ingrid Rosario. Bien. Digamos, ya crecí en ese ambiente. ¿De qué trabajás? Y actualmente estoy trabajando de vendedora y administrativa. Ajá. Una joyería. Una joyería. Acá en el centro, que se hacen ventas por mayor. Bien. Sí, el Señor ahí, eso es un testimonio también que lo voy a contar. El Señor me dio este trabajo en el medio de la pandemia, así que creemos que papá es fiel y abre puertas en cualquier momento. Espectacular. ¿Y ya tenés gancho para conseguir descuento de joyas? Bueno, sí. De a poquito. De a poquito, ¿no? Primero acá, después se va, y supongo que se irá extendiendo, pero estamos ahí como en el trabajo. Uno por lo menos de cliente asiduo ahí para amigos. Sí, conocido, aunque sea. Está bueno para tenerlo en cuenta. Sí. Aparte está acá cerquita. Bueno, bárbaro. Sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y estás sirviendo actualmente en la iglesia? Actualmente sí, estoy en el área de evangelismo. Ahí bien. Con todo, con la gente, que es lo más lindo que hay, si hay la calle, la realidad pura. Y bueno, nada, también en lo personal, la alabanza, la adoración, eso, también claro. Siempre Bien. Ahí presente. ¿Cantás? Sí. Toco el violín desde los 5 años. Mira. Tengo mi violincito acá. Espectacular. Sí, desde los 5 años que mi familia dijo, bueno, mi hija, hacer algo. Ajá. Y justo ahí, como a 4 o 5 cuadros, había una escuela de música, sí. La Tospalma, el Bernasconi.
y fuimos a conocer. Sí. A partir de las 5 de la tarde era un horario bueno porque yo en horario en escolaridad me quedaba bien, yo salía de la escuela, automáticamente me iba a la escuela de música. Era un lugar también que nos permitió tener el instrumento, digamos, no hacía falta que vos vayas a estudiar y te lo tengas que comprar sí o sí. Son caros los violines. Incomprable en ese momento, al menos para nosotros, claro. éramos muy humildes, así que no estaba a nuestro alcance poder comprar un violín. Claro. Porque si me decís una guitarra quizás era un poco más accesible, pero un violín no. No, el señor aún así se encargó de que era un lugar donde prestaban los instrumentos en la semana y la gracia de Dios, casa? Claro, por eso, la gracia de Dios encima sobre nuestra familia, porque ellos te prestaban el instrumento, vos firmabas como una ficha que te lo llevabas, no sé, de lunes a miércoles. El miércoles tenías que devolverlo y bueno, los otros días, hasta que no te toque, nada, bueno, el solfeo practicarás o porque tenías distintas materias. Teoría, teoría, lenguaje musical, folclore, bueno, todo lo que abarca las distintas ramas de la música y tu instrumento particular. Bien. No, a mí me lo dieron y nunca más me lo reclamaron. Wow. Nunca más me lo pidieron, así que yo podía estar todos los días con el instrumento en casa. Y te hago una pregunta, ¿sigue el estudio de violín? ¿Lo mantenés? ¿Tenés uno? No, siguió hasta los más o menos 17, 18 años. Sí. Que sí, gracias a Dios más o menos un poquito antes me lo regalaron. Así que pude tener mi instrumento personal hasta el día de hoy que lo tengo. Espectacular. Sí, así que no tuve que requerirlo más de la escuela. Me voy, se me va. ¿Y el equipo de adoración sabe que tocas el violín? ¿El equipo de adoración de la iglesia? Sí, creo que Miriam, he hablado con Miriam, sí, ella bien, sabe. Bien. Entonces estará en carpeta, capaz que te vemos algún día. Olvídate, yo con todo gusto, sí. Pero bueno, como vamos a hablar en un ratito, los tiempos son de Dios, así que también. No, perfecto, eso es bárbaro, pero está bueno. Pero está en el tintero, digamos. Está en el tintero y está ese talento en vos. Porque si vos me das un violín a mí, yo lo uso para jugar al tenis. ¿Entendés? El arco. Es como. Exacto. Como le tocaba, viste, la China en el Hombre Araña, como en la araña y hacía así. Exacto. Algo hacía, no sé qué hacía, pero. No, yo lo vendo, qué sé yo. Te lo vendo a vos, que apaga unas monedas. Lo que pasa es que también tiene que ver que desde los 5 años, o sea, es la edad justa para aprender lo que sea. O sea, el cerebro, la energía, todo está dispuesto para aprender. Claro. Entonces yo crezco con eso. Sos una esponja en ese momento. Claro, entonces es como que ahora vos me decís, che, ¿y es difícil el instrumento? Es como cualquier cosa que no conozcas quizás va a ser difícil al principio, pero no te puedo decir que para mí significa muy difícil porque es parte de mi brazo ya, digamos. Imagínate, desde los 5. Tal cual. Crecí con eso y encima con la bendición de que todos los días tenía el instrumento en mi casa. Un lujo. Tocando en la iglesia también. Un lujo, una bendición. Al de esto que contabas, que la ficha nunca te la pidieron, chao. Ya Dios ahí con su favor desde tan chiquitita. Qué bien. Sí, nos decías, hablás un poco de tu familia. ¿Cómo está conformada? Mi familia es muy grande. En ese momento éramos 8 viviendo en una misma casa. Mis abuelos, los amo con toda mi alma y les mando un beso a mis abuelos. Mis tíos, mis 3 tíos, que son como mis hermanos mayores porque son jovencitos, Ramiro, Paola y Florencia, mi mamá y mi hermana, Steffi, también les mando a todos un súper beso. Éramos 8 viviendo en una misma casa. Sí. ¿Tu papá no vivía con ustedes? No. Eso es parte de lo que es de la historia de Micaela, que conforma parte del proceso y del testimonio de Micaela. Tengo padre, aún sigue mi padre estando, pero cuando yo tenía la edad de los 4 años, él decide abandonar el hogar, vivíamos situaciones de violencia muy fuertes, así que llegó un momento que eso se tuvo que cortar y él decidió irse y nunca más buscarnos. Ni seguir con el vínculo de relación, así que a los 4 años se forma esta situación de que él no está más y por eso es que también, digamos, en conjunto nos fuimos a vivir todos juntos porque, bueno, mi mamá nos tenía a nosotras muy pequeñas. No vivías estos 8, cuando estaba tu papá no vivía ahí también con ustedes.
No eran 9, digo, en ese hogar. No, en ese momento éramos las dos familias como debería ser, digamos. O sea, mis abuelos con mis tíos y nosotras con mi hermana, con ¿Tu mis hermana más padres. grande, dijiste? No, yo soy la mayor. Ah, vos sos la mayor. Mi hermana es menor, sí, Bien. sí. Ella era bebé, tenía 1 año y medio más o menos. Ok. Y yo 4. Bien, entonces tu mamá decide, bueno, tengo mis 2 hijas, vuelvo a la casa de mis padres. Y es que en realidad ella justo, a mí me tuvo a los 19, así que, digamos, ya desde pequeñita cargó con esto de ser madre. Claro. Y estaba estudiando, estaba formándose profesionalmente, Sí. a su vez teniendo que proveernos a nosotras también. Claro. Así que digamos que, Ay, voy a hubiese decir, sido no muy- le quedó otra, pero yo creo que fue parte del plan de Dios también para nuestra vida, porque yo hoy le agradezco tanto a papá que el hecho de haber estado todos juntos en esa casa proveyó, tanto a nivel espiritual, un montón. Yo, ya te digo, digamos, mi mamá en ese sentido tenía sobre sus hombros el hecho de tener que a nosotras no nos faltara nada, que, digamos, tener una madre también, y también encargarse del tema de lo espiritual, de ir a la iglesia siempre, de estar ahí en servicio y demás. Pero había momentos que obviamente ella estudiaba, trabajaba todo el día, ella es docente, así que si podía agarrar suplencias no las podía desaprovechar. Tal cual. Claro. Entonces, si hacía doble turno. Y luego, ya después cuando ella se recibe de docente, empieza a estudiar otra carrera y de noche. Así que también se acortaron los días. Entonces eran momentos donde disfrutábamos con mis abuelos y aún tengo un recuerdo que es, mirá la significación espiritual que tuvo, que me acuerdo estar sintiéndome mal de la panza, no sé, algo muy trivial, y a mi abuela arrodillada en la cama y yo ahí toda moribunda de niña con la panza a la miseria, y mi abuela orando por mí, no solamente orando por mí, sino enseñándome a mí a que orar como ella estaba orando, y a recitar. Ahí fue cuando aprendí el texto de Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, y me hacía repetir y repetí Isaías 53, repetí Isaías 53, así que eso era, agradezco inmensamente haber Te quedó como podido un vivir estandarte, eso. digamos. Fue, creo que las bases para todo lo que iba a tener que atravesar, Claro. lo que ya estaba atravesando en realidad, Sí, y lo que tuve que atravesar después. Exacto. De chiquita, sí. aunque, entre comillas voy a decir, no entendías bien lo que estaba pasando, caíste en la casa de tus abuelos con un papá ausente. Claro. Entiendo todo lo que eso puede haber repercutido en vos, en tu hermana, en tu mamá. En la familia en general. En la familia en general, obvio. tal cual, porque ahora en ese momento tus tíos pasaron a ser hermanos mayores, como decís vos. Así que... Olvídate, era tal cual. la convivencia como hermanos, o sea, si bien no estaba la sangre, pero era despertarnos con ellos, dormir con ellos, o sea, pasar el domingo con ellos. Digamos, la tía más chica que tengo, imagínate, yo estaba en 7º grado y yo estaba terminando el secundario. Claro. O sea, un par de años nada más. Y era el hecho de la burla de hermano, ¿viste? Que, no sé, mi tía me decía, ay, yo ya terminé la escuela y vos tenés que seguir. O sea, esos chistes que se dan solamente, ¿viste? Claro, entre hermanos, sí. Como esa molesta y molesto, ¿viste? No era que te mimaban y te daban todos los gustos como hacen los tíos. No, cada uno cumplía su rol igual. Ajá. Digamos, mi tío era el que venía de repente y te pellizcaba, ¿entendés? Porque sí, solo para, ya te digo, para molestar. Ese es el tío molesto, claro, que nos hacía reír igual y nada, era la respuesta, salí de acá. Después tengo la otra tía, Paola, que era como más la madre. Ella hacía un rol como abarcativo con respecto a la madre, que era, te levantás, hace la cama y hasta que no haces la cama, no te levantás. Te tenía cortita. Sí, era como más la cortita, pero a la vez también era quizás la que más cuidaba. Eso es importante aclarar también. Al día de hoy yo tuve la oportunidad de decirle, mira, te agradezco que me hayas
molestado, porque para mí en ese momento de niña era como, déjame levantarme, ir al baño, ¿no? Yo, o sea, apenas me levantaba tenía que hacer la cama. Claro. Entonces era como algo muy molesto, pero al día de hoy le agradezco porque puedo tener la prolijidad, ¿entendés? De que no, o sea, agarraste tiene que muchos ser hábitos. Así, claro, ¿viste? Bien. Y la tía Flor, que ya te digo, es esta que nos llevamos nada de años, sí. También era, de hecho Flor era la música también, así que compartíamos eso, ella fue a la misma escuela de música que yo. Compartíamos eso también, entonces era como quizás la competencia o el juego, con ella compartía más juego. En su momento cuando salieron los primeros temas de Shakira, ojos era así, todo eso. ¡Qué horror! Era estar bailándolo en la cocina a las 2 y, claro. y quizás era como la más hermanita, ¿viste? Claro. La hermana mayor, digamos, porque yo soy la hermana mayor de mi hermana. Exacto. Pero yo era como la que me seguía. Claro, sí. tal cual. Quizás Rami y Pau ya eran mucho más grandes, entonces eran, digamos, no dejábamos de tener ese tipo de relaciones cercanas de hermanos, pero puede llegar a ser que cumplieran un poco más el tema y estaban un poquito más de la distancia, claro, de edad. Y en cuanto a la iglesia, vos nos decías que de chiquita ya te criaste con Marcos Vidal, con Ingrid Rosario, con todos los históricos, cassette, exacto, darlo vuelta, todas esas la lapicera cosas, para la que lapicera, por si alguna nena tiraba. Crystal Lewis, o sea, todos los cassettes de Crystal Lewis. Claro, históricos. Más de una ahí está diciendo, te estarán recomendando ahora, no sé, ¿viste? No. Hilson, qué sé yo, Twice, ¿cuántos otros? No, olvídate, no. Majo y Dan no existía en ese momento. Probá Tales está bueno. Tales Roberto lo amo. ¿Lo amás? Ah, bueno, buenísimo. Sí, yo sé que viviré. Sí. Uy, temones. O está ahí, tiene una canción de La Casa del Padre. Sí. Que me encanta. Voy a volver también. a la Casa del Padre. Me representa un montón, es ese lugar como donde uno pertenece, ¿no? Sí, y con la familia, ¿iban todos a la iglesia, la familia grande? Con Steffi, digamos, con mi hermana, nosotros éramos las pequeñas de la familia y crecimos en la disciplina de ir todos los domingos a las 3 de la tarde porque había que ensayar, porque había que preparar las sillas, limpiarlas, estar al servicio. Ahí ya me el estás baño, hablando, todo lo que hacían. Ahí, claro, ahí ya me estás hablando del servicio, pero digo, ¿y como niña? No, como niña, escuela? como niña. Ah, como Crecimos niña. así, o sea, vos, ya por más que preparar. seas niño, sí. Vos podías participar de ayudar al hermano que estaba poniendo la silla a preparar el templo. No, vos por más que eras niño, ahí firme. Los aires libres. O sea, sí o sí tenías que estar en los aires libres. ¿Qué son los aires libres? Aires libres. En ese momento se decía aire libre. Ahora son salidas de evangelización. Evangelizar. En ese momento se decía aire libre porque justamente era momentos de donde los grupos se preparaban para salir a predicar la palabra. Claro, fuera de la iglesia, está bueno. Claro. Y íbamos a una plaza que estaba ahí cerca de la iglesia a la que íbamos. Entonces eran momentos claves, digamos, y cómo los niños no iban a venir con nosotros y tenían que crecer sabiendo y sobre eso y aprendiendo. ¿Vos, tus primeros aire libres, así, a qué edad? Uy, siempre, o sea, no tengo desde más o menos 9, 10 años. 9, 10 años acompañabas vivíamos en la iglesia igual, era como... Claro, 9, 10 años acompañabas a adolescentes, jóvenes, salía toda la iglesia. No, eran de toda la iglesia. Toda la iglesia adultos, salía. Todos. Y no había mucho adolescente, éramos nosotros los niños. Había un grupo grande de niños, que éramos nosotros, que después fuimos nosotros los adolescentes de la iglesia. O sea que arrancó, vos entraste a esa iglesia, tu familia, cuando arrancaba más o menos. ¿O estoy bifiando? No, pero bueno, se conformaba así. No era muy momento, grande. Claro, era una iglesia pequeña, sí. Así que era salir a las plazas con los trataditos. Sí. Y entonces ya, claro, te enseñaban que por lo menos no querías decir nada, no digas nada, pero andá y entregale el tratadito y decirle Dios te ama, o decirle te espero en la iglesia. Pero ya te marcaban así, digamos. Salíamos en conjunto, obviamente, tiqui guitarra. Yo ya ahí sí, a los 13, 14 años,
digamos, me dispuse. Silvina Giavino, que viene acá a la iglesia, que también le mando un súper beso, la amo. Silvi fue la que empezó a promover el hecho de que los niños y los que estamos ahí creciendo aprendiéramos guitarra, que ella la toca muy bien, es una gran música. Así que empezaron las clases, empezó a enseñarnos los acordes, el rasgueo, y me reprendí porque era una herramienta más para salir a evangelizar. Claro. Así que los coritos de los niños, subiendo, subiendo, subiendo hacia el cielo, voy tristeza no va conmigo porque Jesús ya me la aquí. Obviamente las canciones de niños con ademanes, ¿no? Claro, claro. Entonces era una herramienta y yo me reprendía y dije, tengo que aprender esto porque para salir a los aires libres necesitamos tener herramientas, ¿no? Y bueno, y ahí crecimos así en la iglesia, en el servicio. Aprendiendo la palabra también. Tengo acá mi palabra, que está destrozada ya. Es la que me acompañó siempre. No, aparte, mirá, yo te voy a mostrar, digamos, fíjate, 2009. Hace 12 años. Dedicada por los jóvenes cristianos que éramos en ese momento nosotros, el grupo de jóvenes, me la regalaron. Y la tenés autografiada. Claro, entonces que estas bellas palabras te guíen en tu andar cristiano, en esta nueva etapa, y la firma de todos los... Claro, esa en 2009 vos tenías 14 años. Claro, más o menos. Arrancaba ahí, bueno, ya había arrancado tu adolescencia. Sí, ellos no. Así que a partir de ahí fue abajo de la almohada, Biblia gris. Aparte, bueno, ahora está hecha bolsa, pero era brillante y yo era una chica, una niña que le encantaban estas cosas así. Claro. Nada, es súper especial, por eso la tengo. Qué grande. Siempre ahí con la espada de doble filo preparada. Soporte total. Y ¿sabés qué te iba a preguntar? En las primeras historias que contamos acá, se dio un factor común, sin querer, digamos, que lo estoy pensando ahora. Hubo varios que llegada a la edad de la adolescencia, donde uno empieza a ni ser grande, ni ser chico, que uno ya empieza a pensar por sí mismo, antisistema, ¿viste? Rebeldía, todo eso. Hay muchos que vemos ese momento en la vida como un momento crítico, ¿no? Y bueno, lo que decía es esto, algunos de los invitados nos contaban que en ese momento justo se alejaron un poco de Dios. ¿En tu caso cómo fue? Bueno, en mi caso, como en la adolescencia, ya te digo, claro, ¿no? claro. Había toda una disciplina detrás, ya te digo, de haber crecido en el camino del Señor, y también la disciplina de este tema de rendirte a la iglesia completamente. Así transcurrí. La iglesia en la que pertenecíamos era en ese momento la época donde se decía que la mujer debía usar pollera por acá, no mostrar sus hombros, todo este tema de anillos, de pulseras, de maquillaje, no podía estar, no se concebía. Así que digamos que yo mi infancia con el Señor y mi adolescencia la atravesé de esa manera, entendiendo que para Dios, digamos, era pecado para Dios que yo usara pantalón y que me pusiera un brillito en las uñas. Así que a la escuela, bajo el guardapolvo, era ir sí o sí con la pollera y sin maquillaje, ¿no? Con el pelo normal, natural, o sea, cero nada, sin arito, nada. Claro. Y bueno, eso ya desde niña, ya desde la escuela de primaria, ya me empezó a traer complicaciones. Sí. Porque si bien, digamos, yo estaba en ese contexto del Señor y de iglesia y de todos, aún dentro de esas leyes o convicciones que había en ese momento, era que los del mundo eran los del mundo y los de la iglesia eran los de la iglesia, así que no podían mezclarse para nada. Entonces, digamos, ya desde niña, entendiendo que no podía establecer relaciones con mis compañeros porque no pertenecían al Señor. Eso es lo que aprendiste, lo que te quedó. Yo en ese momento, igual, ya te digo, siendo niña, es como era orgullosa de ese tipo de actitud, porque era lo que a mí, imagínate, desde niña te están enseñando, uno forja sus convicciones y sus valores desde antes, aún desde que empieza la escolaridad. Entonces, para mí, atravesar la escolaridad de esa manera era lo normal, era la realidad para mí.
Así que bueno, ya me empezó a traer complicaciones con respecto a las relaciones, porque si bien tenía mis amiguitos de la iglesia, pero más allá de eso no. Así que la escolaridad la atravesé así hasta la secu, que como decís vos también es una ventanita, donde hay como un antes y un después. Y, claro. Ya no hay más maestras, ya empiezan los profesores. Claro, no, y aparte el mismo en la iglesia, el grupo que éramos los niños desde pequeños se empezaron a ir de la iglesia. Ajá. Empezaron a abandonar al Señor, empezaron a irse. Así que también, digamos, ya no tenía como ese sostén de pares, porque obviamente la familia seguía estando, claro. La iglesia seguía estando, pero ese sostén de pares ya no. ¿En tu iglesia no había gente de tu edad? No, excepto, bueno, el hijo del pastor en ese momento, que es como mi hermano hoy, porque jugamos a todo, jugábamos cosas de nenes, cosas de nenas, o sea, yo era un chico más ahí, claro. Pero nosotros dos, y apenas una, pero que venían muy de vez en cuando. Así que bueno, con lo que tiene que ver con las relaciones personales de pares, no. Y eso me empezó a traer, digamos, así como cierta soledad. Sí. Que uno después, cuando fui grande, comprendí que se trataba también de un tema de lo que yo había tenido que vivir aún de pequeña, claro. ¿No? Que ya estaba atravesando mi vida completamente. Ajá. Pero bueno, este tema de los pares empezó a agravar la situación, claro. ¿no? Porque cuando yo estoy en la edad de la escolaridad, empecé a sufrir mucho bullying, muchísimo bullying, por un lado por el tema de la iglesia, sí. ¿no? Porque bueno, uno es diferente, sí. Y ya te digo, yo era súper orgullosa de lo que creía, de lo que estaba haciendo. De tu pollera. O sea, esto es así, claro. Pero bueno, uno no deja de ser niño, no deja de ser niña y los comentarios de los pares tienen peso, así que bullying. Y ya después creciendo un poquito más, seguimos con el bullying, pero ya un poquito más, muchísimo más profundo, donde ya se metían hasta con lo que Dios había puesto en mí, o cómo era Micaela. Sí. Soy una persona muy chispa, claro. Que bueno, como verás, me río de todo, y en ese momento era, imagínate, siendo niña, donde era triplicado y pavota a rolete, súper apto el tiempo, baile, o sea, todo lo que tiene que ver con la música, Micaela. Me encanta. El baile, o sea, los hermanos de la iglesia estaban todos adelante y yo estaba atrás bailando con la canción de Yo saltaré, claro. Los muros. Y bueno, empezaron a meterse con eso, que sos loca, pero no era una manera de decir, ay, qué loquita linda que sos, sino que estás re chapa, andate de acá, y entonces era como hacerme aparte por la locura, claro. Que llevaba conmigo. Ese sería ponerle la crítica habitual que recibías, la locura. Sí, la locura, que por ser, digamos, tener estas actitudes muy extrovertidas, era tonta. Ajá. Así que bueno, empezaron los la primera insultos. Vez que lo escucho, que por ser extrovertida ya te tilden de tonta. Bueno, una persona. Es parte de, mira, me lo decís y la verdad que hoy en día digo, qué lástima esa niña Micaela que no comprendía, pero bueno, nada, no me adelanto. Sí, insultos explícitos, tonta, boba, no vas a servir para nada de esa manera. Era un tema también que, por ejemplo, en los grupos, digamos, cuando podía estar con pares, sí. ¿no? Hacían chistes o bromas, qué sé yo. Y yo como capaz de distraída o porque estaba riéndome otra cosa, me reía tarde del chiste que habían dicho, entonces ya era, no me da la cabeza, así era, o sea, no te da la cabeza. Claro. Pero ¿por qué haces eso? Inclusive hasta molestaba mi risa, o sea, deja de reírte, ¿no? ¿Cómo te vas a reír así adelante de la gente? Claro. Y ya también con el tema de aprendizaje, de decir sos relenta. Y ponele que lo era, pero bueno, en ese momento para mí significaba o sea, sin duda. Era un montón. Entonces ya
recibiendo todas esas palabras y todos esos tratos, yo obviamente me los creí, y entonces era salir de esos momentos, llegar a mi casa y llorar todas las noches desconsoladamente, y yo entendía que había un Dios que me escuchaba, así que le decía a Dios, ¿por qué por qué me dicen eso? Porque si bien, digamos, soy una persona muy extrovertida, pero yo le decía a Dios, pero yo solo me río y trato de jugar con ellos y trato de compartir con ellos, no entiendo por qué esta agresión. Yo le decía, ¿será que es verdad? ¿Será que tengo que calmarme, como ser, no sé, reaccionar distinto? Cambiar mi forma de ser. Claro. Y suprimir algunas cosas. Claro, y después, como siempre era aparte, sí. apartarme, hasta inclusive se me mezclaron también con lo espiritual, de decir, bueno, Dios, vos en ese momento obviamente, que igualmente es lo que, para lo que uno está, ¿no? Para bendecir al otro. En mi caso yo veía que no había ese efecto, es como que... No generabas bendición en los demás. No, es como, no, salí de acá. Claro, que te ganabas el rechazo con tu manera. Todo lo contrario. Claro. Entonces eso empezó a afectar mi relación aún con Dios, sí. porque yo decía, Dios, o sea, vos ves que yo te estoy sirviendo, vos ves que creo en vos, y que me mandaste a ser de bendición, ¿por qué me rechazan? ¿Por qué, digamos, siempre termino apartada? Entonces tampoco estoy sirviendo para lo que vos me pediste. Chao. O sea, digamos, obviamente el diablo ahí susurrando, tirando letra, guión tras guión, pero empezaron a formar fortalezas y a forjar, digamos, lo que yo empezaba a pensar sobre Dios, sobre mi persona, sobre cómo actuaba Dios, sobre cómo pensaba Dios de mí. Digamos, empecé a frustrarme, frustración, pin, depresión. ¿A qué edad? Depresión, y a los, más o menos, todo en el mismo tiempo, a la edad de los 13, 14. Claro, 13, ¿viste? 14. Como decís vos, cuando ya empezás como a tener un poco más de conciencia por vos mismo, a los 13, a tomar 14 tus decisiones. Un adolescente que había sufrido bullying varios años en el colegio. Pero siempre, sí. Que seguía reglas, digamos, impuestas por la iglesia. Y que, bueno, que había caído en un cuadro depresivo. Totalmente, porque ya era un hecho de, ya te digo, llorar todas las noches con mi almohada, dormirme llorando completamente. Si bien tenía mi Biblia, esta grisecita, abajo de la almohada, y había noches que lo hacía, había noches que no, de decir y abrir mientras lloraba, a ver si Dios me daba un centro, a ver, como para calmarme y creer que lo que yo estaba pensando no era así. Dios fue fiel y aún así me daba esa palabrita, pero ahora veo que quizás era también calmar un poco los síntomas, y no quizás la raíz de lo que estaba sucediendo, no en mí. Pero sí, depresión, y llegué al punto de querer quitarme la vida. Muchas veces intencionalmente, porque ya te digo, era tal la frustración, era tal la desesperanza y el de sentirme impotente de no poder hacer nada con eso. Tampoco tenía alguien que me diga, mirá, vos lo estás permitiendo, o mirá, Dios te dice esto otro de vos, fíjate, no te tomes tan a pecho lo que te están diciendo. No tenía nadie que me diga eso, entonces era Micaela, con Micaela y con... Claro, y acá, no tenías a nadie que esté viendo lo que estaba pasando, y tampoco podías abrirte con alguien. No tenías amigos. La verdad es que tampoco quise abrirme con nadie. Pasa por ahí también el hecho de querer atravesarlo sola, porque entendía que a quién le iba a importar. ¿A quién le iba a importar? ¿Quién me iba a creer que lo que me estaba pasando realmente me estaba haciendo mal? ¿Por qué me iban a creer de que yo estaba mal en serio? Si yo siempre era tomada a la chacota, digamos, así nomás. Y bueno, caigo en estas decisiones de querer quitarme la vida, de decirle a Dios, Dios, basta. O sea, no sirvo como persona, ya sea a nivel de relaciones, a nivel de... no sirvo como hija de Dios y como sierva de Dios, porque
hay que hacer, que es bendecir al otro, que es serle de bendición al otro, tampoco lo estoy cumpliendo, Claro. No me está saliendo, todo así. Entonces era todo no, inservible, ¿para qué seguís? ¿Para qué lo haces? Y todo así, es como, listo, papá, o sea, en ese momento no le decía papá, ¿no? Pero, listo, señor, llévame, o sea, ¿qué más quiero? Uh-huh. ¿Qué estoy buscando? Ahora, cuando se me iba esa etapa, porque ya te digo, caía en depresión y en angustias así, en crisis muy heavy, pero después era como volver y tomar fuerza de nuevo y arrancar. Estas ideas, ¿no? De pensamientos suicidas. No por meter el dedo en la llaga ni tampoco es la idea, pero ¿llegaste a intentarlo? Sí. De hecho, mira, me das pie, es tan bueno el Señor porque creo que esto va para alguien. Aún una de las veces que lo intenté fue que yo tengo baja presión. Sí. No es que la sufro todos los días, pero por ejemplo en el verano, cuando hace mucho calor, sí, tengo que andar con una Gatorade, por lo menos en la cartera, como para mantenerme, ¿viste? Si no, me empieza como así a bajar. Entonces, yo, piola, dije, vivíamos en un departamentito así, el baño era así y no tenía ventilación. Abrías la ducha, agua hirviendo, tipo, se llenaba todo el baño de humo. Sí. Dije, listo, en medio del llanto, porque ya te digo, yo vivía llorando, dije, Señor, ya está. O sea, abro la ducha con agua caliente, la lleno la bañera hasta arriba, me meto ahí y me quedo ahí. Y cuando me muero, me muero. Porque yo sabía que me bajaba la presión, me empezaba a salir sangre de la nariz, me desmayaba. Entonces dije, listo, es el momento propicio. Así que eso hice. Abrí, me sumergí ahí. Y yo en el medio del llanto, apoyada así en la bañera y esperando a que suceda. Y en ese llanto, en esa súper amargura que tenía, Señor, no puedo más, por favor, llévame, no me hagas esto. Yo encima como que lo hacía responsable aún de que él no estuviese haciendo nada para que eso no me sucediera. Entonces en ese momento, aún así hablaba con él porque no tenía nadie tampoco, ¿viste? Claro. Y en un momento le dije, Señor, por favor. Y siento como si alguien me hubiese puesto la mano en el brazo y me dijo, yo necesito que sigas, yo necesito que continúes, yo estoy con vos, tranquila. No, Señor, no puedo más, le decía yo. Tranquila, me decía, yo estoy con vos y vos no te vas a ir en este momento. Así que era como, al Pepe, estás haciendo todo este acting, sí. Digamos, quiero seguir con mi propósito en tu vida, no te vas a ir. Claro. Y bueno, y me quedé ahí un rato más. Es como que fue una de las primeras apariciones que digamos, encuentros de piel, porque realmente David fue, de verdad sentía como que había alguien acá tocándome así, como calmándome. Y me calmó porque yo dejé de llorar. Dejé de llorar y fue como, bueno, está bien. Y me quedé un rato ahí. Y nada, después me tuve que levantar, apagar el agua y salir y no pasó nada. Claro. Pero bueno, ya te digo, fue una de las veces más cercanas que tuve con otras más, ¿no? También. Sí. Ya te digo, eran como crisis de temporadas. Claro. Donde le daba más cabida a lo que el diablo iba susurrando en mi cabeza y lo que también igualmente ya desde niña había forjado en mi cerebro, en mi mente, ¿no? Esos pensamientos, porque como decía Silvana en su testimonio, de un pensamiento viene una emoción, de una emoción viene, bueno, lo mismo acá, o sea... viene una acción al final. De un pensamiento, no sé, no estoy sirviendo para nada, viene una angustia, una frustración, una tristeza, de ahí viene el apartarme, el quedarme sola, y de ahí viene decir, ¿para qué seguir? ¿Para qué sigo haciendo lo que hago si no sirvo para nada? Y esos pensamientos van creando fortalezas. Claro, ¿no? Total. Que después te hacen, digamos, que provocan en vos, como estábamos diciendo, acciones que te llevan a tomar decisiones que no están erradas, digamos. Claro.
Y bueno, así crecimos, así crecí con esas temporadas. Bueno, ya terminando la secundaria, yo a los 15 años me pongo de novia, Ujú. me pongo en una relación. Sí. Entonces, como para repasar en mi cabeza, toda tu vida fuiste a la iglesia, toda tu vida seguiste las reglas, las leyes impuestas a rajatabla. Eso te generó un bullying en el colegio, en la primaria, en la secundaria, y así todo seguiste usando la pollera. No, sí, seguiste, siempre ahí, pim. seguiste Lo que había que hacer. Seguiste participando de los aires libres, seguiste participando de todo el servicio en la iglesia. En un momento te pones de novia a los 15 años y decís, bueno, con un chico cristiano, toda esta relación agrada al Señor, y empezaste a sentir un poco de aprobación, valoración, aceptación a través de esta relación. Sí, buscando eso, en realidad. Digamos, tomando esa decisión, digamos, a ver, me gustaba el chico, ¿no? Obvio, seguro. Pero después uno crece y se da cuenta que en realidad quizás pasaba más por un tema de pertenecer, atrás, claro. de escapar. Escapar. ¿De también se daba una situación en mi familia bastante pesada. Ajá, en Así ese momento en paralelo. Total, así que también era un tema de escapar de escapatoria. Eso. Bien. Y bueno, de también valerme. O sea, yo encontraba valor en decir, realicé algo. Por mi cuenta. Claro, realicé algo que encima es agradable tanto a los hombres que me acompañaban, digamos que estaban de acuerdo con eso, y a Dios. Claro. O sea, encajaba todo perfecto, digamos, agradable a los ojos de todo. Exacto, entonces dentro de todo, corregime si mi análisis es medio pobre, pero estos dos temas que decíamos de identidad y paternidad, medio que se solucionaban con esta relación donde vos sentías que tu identidad se establecía y que a tu padre, ya sea en ese momento señor con vara y callado que castigaba si no hacías lo que él decía, a él le agradaba, entonces como que las cosas se resolvían. Encajaba. Hasta que en un momento, bueno, se cayó la fachada, la careta y el vacío que vos sentías se intensificó. Peor todavía, porque ya te digo, al no solucionarlo de raíz, me llevó a tomar la decisión de decir, te pido Mildis, me retiro. Gracias Dios, hasta acá llegamos. O sea, no, ni siquiera a vos te sirvo, digamos, como que, ¿para qué seguir con esto? Y bueno. A los 22, 23 te separaste. Claro, no, dije, Dios no me va a escuchar más porque el hecho de apartarme de él significaba que Dios, ya está. Ah, listo, ¿te fuiste? Sonaste, ya está, es como, nunca más volvés. O sea, es como, eso es lo que mi mente decía. Claro. O sea, ¿decidiste esto? No te voy a poder ver más con... ¿Cómo te voy a estar viendo hablándome si hiciste esto, tomaste esta decisión? ¿Cómo? ¿No? Claro. Así que a raíz de eso me aparto. Y bueno, quiero aclarar que anteriormente a esa decisión conocí acá la iglesia del centro. Ajá. Vamos a aclarar eso. Bien. Fan. Cuando estabas en un mal momento, digamos. Sí. Silvi ahí me dijo, venite conmigo, uno de los, creo que había venido 2 o 3 cultos. Sí. Cuando todavía estaban en Estados Unidos. Bien. Ahí en la iglesia del costado. Y nada, sí, igual era llegar al culto y llanto a balde. Sí. Y por ese momentito lograba sentirme bien y obviamente después la vida continuaba. Claro. Y bueno, otra vez lo mismo. Un placebo. Claro, así que bueno, me decido apartar y dije, digamos, yo ya estaba trabajando, así que me empecé a relacionar con gente que no tenía a Cristo en su vida, que no lo seguía, digamos, y empezar a aprender esta vida de libertad. ¿No? Micaela decidió. ¡Wow! Excelente. Soy libre, ¿no? Decía yo, soy libre de que me estén diciendo qué es bueno y qué es malo, de que me estén diciendo si estoy bien, si estoy mal, ¿viste? Y libertad, ¿no? Y me empecé a su vez a ser esclava de esta
libertad, supuesta libertad, de decidir cuándo salir, cuándo no, a qué hora volver, a qué hora no volver, a qué hora era agradable, o sea, qué hora era peligrosa, a qué hora no. Yo decidía eso, y si no, ahí ponía pecho y no importa, o sea, lo arreglaba yo, no pasaba nada. Obviamente empecé a conocer gente, me puse de novia de vuelta. Todo esto en pocos años, ¿no? Sí. Pero papá es tan así en un... Esta vez este noviazgo con un chico no cristiano. Sí, esta vez en el contexto en el que yo estaba, que era lejos de Dios, pero hasta mi mente, tipo desconectada, o sea, yo ni siquiera pensaba en él, es como... nada, la mía, reina de mi vida. Y me puse de novia con este chico, convivimos, todo. Digamos, nos fuimos a vivir juntos, imagínate porque, quiero aclararte esto, que esto es muy importante, el enemigo empezó como a cegar, como a poner así yo lo viví cuando Dios me quitó ese velo. Empezó como ahí, pero de a poquito, ¿viste? Sutilmente, mirá, fíjate que esto no es tan así, ¿eh? Fíjate que no es tan extremo. Mira, ¿ves que lo haces y no pasa nada? Así. Tergiversar, manipular las verdades de Dios. ¿Ves que si, no sé, andás con esta persona, viste que no está tan mal? Mientras vos te cuides, eso me decía, mientras vos te cuides, no pasa nada, ¿viste? Y entonces fue como empezar hasta inclusive a decir... mirá, a mí me pintaban un Dios y nada que ver, mirá, yo puedo hacer esto y no pasa nada, claro. ¿Qué onda? Y me empezó a cegar, me empezó a poner como un velo de mentiras en todo lo que hacía, de decir yo puedo seguir creyendo en Dios, pero aún así hacer lo que se me canta. Claro. Y que no pase nada, ¿no? Aparentemente no pasaba nada, porque en mi interior cada vez peor. Sí. Así que bueno, pero... cuando me pongo de novio con este chico era músico, era tecladista, así que en el medio de la convivencia, yo esto es lo que lo llamo como ahí empezó al Señor con sus lazos de amor, ahí, suave, con la cinta de bebé, me imagino yo un lazo de amor, la cinta bebé, así suavecita y delicada, y estábamos en su casa y paveando, ¿viste? Con los teclados, Bueno, él se retira, me deja sola con el teclado. Sí. Y yo, tucu, mi mamá es tecladista, así que más o menos ponía ahí los dedos, qué sé yo. Y cuando pongo los acordes, justo sol mayor, cuán grande es Dios. Entonces dije, a ver si va. Empecé pam, 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 pam. No empecé ni a hacer esas notas de la canción que ya llanto, pero desconsolado, de extrañitis aguda. Me entró una extrañitis de decir, es como que sentí que era parte de eso. Ajá. Como que pertenecía a esa canción. Así me sentí en ese momento. Entonces dije, extraño sentirme así. Y extraño la iglesia, y extraño estar entre los hermanos, extraño estar cantando con mis brazos arriba cuando en ese momento nosotros estábamos en la adoración, así que extraño estar cantando con mis brazos arriba dirigiendo la alabanza. Necesito eso otra vez, ¿viste? Se me vino así, a la vez no podía dejar de llorar, porque imagínate que yo estaba en el medio del pecado puro, o sea, recontra lejos, haciendo lo que yo creía que estaba bien, que Dios no... lejos totalmente, y aún así nos sirvieron 3 acordes. Podría haber cantado cualquier canción, porque en ese momento, inclusive, había aprendido salsa y bachata, así que tenía la salsa, la amo con toda mi alma, y tenía todas las canciones de salsa acá, porque de hecho las iba a bailar todo. Y lo primero que se le cuando pusiste ¿Y los cómo dedos? es que de repente pongo 2 acordes cuando hace 2 minutos atrás estaba tocando cumbia? Se me viene cuán grande es Dios, qué locura. Y viene tu novio del baño, que no sé, ¿a dónde se había ido? Claro, ¿qué te pasa? Todo asustado, porque yo estaba súper quebrantada. Le digo, mirá, necesito ir a la iglesia, extraño ir a la iglesia, o sea, no necesito ir. Y me dice, dale, vamos. ¿Se copó? Sí,
me dice, te acompaño, si para vos es importante. O sea, él cero, pero te acompaño, vamos, no hay drama. Obviamente la primera que se me vino fue la iglesia del centro. Ajá. Así que justo esa vez que él me acompañó vino Marcos Vidal, así que era como un buen enganche también para él, para decirle, mira, es un re músico, no sabes cómo toca el piano. Claro. ¿Ya estábamos acá o en Estados Unidos? Sí, ya estábamos acá. Ah, bien. Sí, porque eso hace un par de años, no sé mucho, así que sí, que él tocó ese piano tremendo, Marcos Vidal. Y bueno, ahí fue como volver a la casa, digamos, vine a la iglesia de nuevo. Pero a partir de ahí, ya te digo, como Dios empezó a hacer la obra, de decir, empezó a sacar cosas a luz. En ese momento no tenía ese entendimiento, ¿no? Ya te digo, yo todavía seguía con esa pequeña película de mentira. Sí. Ya empezó a sacar cosas a luz, empezó ahí como medio, ya te digo, Dios a tironear un poco la cinta bebé. Sí. Como a incomodarme un poco ahí con la situación para que empiece a despertar. Y me separo, y cuando me separo fue muy doloroso porque yo lo quería mucho. Fue muy, caer muy, fue, bueno. ¿Por qué te separaste? O la Biblia de vuelta, y porque empezaron a haber situaciones de violencia, de violencia heavy, y que obviamente provocadas también por un hecho de que yo no tenía el valor, ¿no? de no permitir eso. Claro, de saberte valiosa. Y entender que eso era parte del amor. Eso era mi entender, que eso era parte del amor. Así que permitirlo, pero llegó un momento que claramente no pude más y él tampoco, porque, digamos, a su vez yo sufría y a él no le gustaba que yo sufra, entonces... pero a su vez se daban las situaciones igual, viste, todo muy, muy enfermizo. Y bueno, empiezo a querer como ahí un poquitito, a empezar a creer, a ver lo que Dios me estaba diciendo, a ver qué onda. Empecé como ahí a soltar de nuevo ahí, como decir, bueno, ponele que te creo, que me decís que me amás, ponele. Bueno, a ver, y si vos decís que me guías y que querés lo mejor para mí, bueno, a ver, empezá como mostrarme señales, dame señales o mostrame a ver que me estás escuchando y que realmente decías que yo esté acá, digamos, que te busque y demás. Y dicho y hecho, o sea, yo abría mi palabra y capaz que me ponía hacia mirar los evangelios, bueno, el Señor me habló mucho con Isaías durante toda mi vida. Entonces era volver a Isaías y recordar los textos que me había hablado en su momento en mis noches de llanto. Sí. Y ahí como que al empezar a abrir un poquito mi corazón y decir, bueno, sí, toqué fondo en el sentido de que estaba con mucha gente y a la vez seguía sintiendo lo mismo. O sea, claro. No cambiaba el hecho de que mis relaciones no eran significativas, claro. Era una fiesta, digamos, vivir, trabajar. Era pasar como el tiempo. Vivir. Claro. O sea, sobrevivir. Sin no sé propósito. Claro. Sin sentido. Claro, No hay que hacerlo y bueno, y hay que atravesar los días hasta que... ¿no? En el medio de eso, obviamente, yo ahí con... Sí, de a poquito, ¿no? Como un proceso. ¿Y cuándo fue el momento como que dijiste, bueno, se terminó la pavada, no sé, dejo de perder el tiempo? Fue una vez que pará. Me olvidé que hay algo súper importante que fue parte del proceso para que yo empiece ahora así más de grande a poder recibir la sanidad de Dios, que fue en su momento soltar perdón a mi padre. Mirá, el Señor se ve que me lo trajo ahora porque es clave más allá de que yo después hice la mía y digamos seguí con mi vida como si nada, pero yo estaba en mi pieza y arrodillada diciéndole a Dios, bueno Dios, no sé, acá estoy, era parte de la rutina. Y en un momento me dijo, perdona.
perdonar a tu papá. Tenés que, parte de que vos tengas como esa carga de valoración y que yo no eso de que se reflejaba en síntomas. No podía, claro, era parte de eso. Y era la raíz, digamos, era el perdón. Una de las raíces. Por no perdonar a tu papá, crecía el árbol y derivaba en todo esto que nos estuviste contando. Claro, ¿no? Tener una paternidad totalmente distorsionada. Y es muy fuerte, esa fue como una de las veces que pude palpar al Señor. Estaba, ya te digo, en ese momento el Señor me dijo eso. Y yo dije, bueno, está bien. Y Él como que me susurraba las palabras y me hizo perdonarle y me dijo, perdónalo por esto. Perdono, papá, a mi padre por haberme abandonado. Lo perdono porque después cuando lo conocí, digamos, como que tuve otro pequeño encuentro con él, simplemente fue para seguir acrecentando la no valoración porque me lastimó psicológicamente mucho también, así que lo perdono por haberme lastimado verbalmente, así, bien puntual, perdono, y yo en el momento en que iba diciendo perdono, era un mar, o sea, yo estaba toda hecha un bollito en el piso, era laguna de llanto. Y cuando termino de decir eso, aún yo seguía con mi interior muy quebrantado. ¿Viste cuando te duele acá el pecho muy fuerte? Siento que de atrás viene alguien y me abraza así. No, pero David, no, ojalá pudieras explicarles que de verdad fue palpable. Yo sentí como si viniera alguien de atrás y me abrazara así y me contenía mientras yo lloraba. Y eso me hizo respirar. Y cuando me levanto y salgo de ese cuarto, fíjate, o sea, puedo hablar de mi padre lo más bien, o sea, no tengo ningún tipo de dolor hacia su persona y tenía que poder seguir teniéndoselo porque por lo que había sucedido tendría que seguir teniendo todas esas sensaciones de desprecio. No estaban más, digamos. O sea que esa decisión de perdonar fue clave. Además de ser clave, lo que te permitió experimentar fue libertad de ese dolor. Me libró completamente de poder seguir viendo a esa persona y no tener ningún tipo de rencor ni de desprecio y continuar inclusive con mi vida, porque yo digo, no sé qué hubiese sido si no hubiese pasado esa situación ahí. Claro. Porque aparte, ya te digo, ese tema del abrazo de atrás, no sé, fue tremendo. Yo lo sentía en toda mi espalda y en mis brazos, así como que me sujetaban fuerte. Y yo estoy acá. Ahí sentiste al Señor realmente como tu papá. Tremendo. Que como diciendo, quédate tranquila, o sea, yo estoy en control o sea, estoy atenta a tu vida. Estoy atento, mejor dicho, a tu vida. Y esto era necesario que el agua, primero para liberación tuya y para poder continuar, ¿no? Con lo que yo estoy preparando para tu vida, claro. Con el propósito que tengo, ¿no? Con vos. Así que bueno, ya te digo, cuando comienzo otra vez a conectarme con las cosas de Dios, primeramente esto? yo... ¿Esto cuándo fue, este episodio? Hace un par de años ya, la verdad no... Está bien. Soy muy mala con la fecha. No, pero más que nada como para decir, todavía vos no habías decidido volver a la iglesia, nada, nada que ver. Estabas en la tuya. Sí. Y entonces cuando ya estabas leyendo nuevamente la palabra... Cuando decido a ver, me conecto otra vez a ver qué pasa. Porque yo todavía no tenía digamos, la luz de entender a Cristo como Padre, como alguien cercano, claro. Y que puedo relacionarme ping, feedback, y no que soy tu sirviente solamente. Ahí y me hizo recordar esa vez que parte de lo que hoy puedo transmitirle serle de bendición a otra persona es eso. Claro. Lo mejor que te puede pasar es perdona. Me parece espectacular lo que estás contando y
toda esta enseñanza, ¿no?, que te dejó todo este proceso de tu vida, que si bien sos joven, tenés 26, claro, se vivieron muchas cosas. Sí, un montón. Tal cual. Así que ya casi cerrando, llegando al final, me gustaría que le des un mensaje, ¿sí?, a la gente que nos está mirando, cualquiera sea su edad, un consejo. Imagínate como si tuvieses, ¿no?, enfrente a esa Micaela de 15, 16, 18, la edad que sea, y bueno, ya con tu experiencia de un par de años más vividos, acá tenés tu cámara, decide lo que quieras. Bueno, lo que venía sintiendo de parte de Dios, cuando le decía a Dios, lo único que quiero lograr con esto es que vos seas glorificado y que se hable de vos y de lo que vos podés hacer con respecto a este tema de la identidad y del valor. Él me recordó nuevamente, y lo voy a decir nuevamente porque creo que Dios así lo quiere, que es el texto este de porque a mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé, por tanto daré hombres y naciones por tu vida. Eso significa lo que sos para Dios. Y también hay un texto acá en Isaías que dice que así como la mujer que da luz nunca va a olvidarse de ese momento, Dios de vos tampoco se olvida, de tu vida tampoco se olvida. Así que a pesar de que haya voces o de que vos mismo creas lo que pensás que es verdad de vos o de lo que Dios pudo haber creado con respecto a vos, Dios te dice, continúa buscándome, continúa creyendo las verdades que digo y aún dije desde que antes de nacieras sobre tu vida, y seguí aferrándote con todas tus fuerzas a la palabra de Dios, que es la única verdad y la única voz que va a servir en tu vida y que va a transformar tu entorno, y aún primero transformándote a vos y luego transformando el lugar en el que estés y tus relaciones y todo. Pero Él es un Dios que restaura y que puede, por más triste o fuerte que lo que hayas atravesado o cómo te sientas aún hoy, Él tiene una verdad para tu vida, Él tiene una palabra declarada sobre tu vida con respecto a por qué estás hoy en este mundo. Dios te ama muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sos en su mano, así estás formado, y Él no te soltó. Él no te soltó, seguís aún ahí en su mano, y Él queriendo mimarte y queriendo formarte y queriendo que sepas que Él está aún viendo cada cabello que se te cae. Así que cree en esa verdad de Dios y con esas verdades apagá las voces que te están diciendo lo contrario. Dios te bendiga muchísimo, te ama un montón te ama. Amén. Amén. Espectacular, qué lindo mensaje. Sin duda hay más de una persona del otro lado que lo tiene que escuchar, así que bueno, si esta historia te sirve como un apoyo ahí para acercarte al Señor, si conoces a alguien que pasó, que está atravesando lo que Mica nos contaba, alguna de estas cuestiones, no deje de compartírselo, seguro va a ser de bendición, lo creemos. Y bueno, de tu parte, lo que ya dijiste, ser de bendición a otros en estos dos temas tan fuertes de identidad y propósito que nos diste cátedra. Claro. Así que hermoso. ¿Cómo la pasaste? Bien, súper. Aparte, qué gozo que bueno, está bien, como ya hablamos hoy así como pero es como que se potencia más el gozo de decir, hey, no es lo último, ¿entendés? Dios, no, eso no es lo que Dios ya quiso para vos. Me llena como de energía. Sí, tal cual, hermoso. Así que gracias. Vos también, de los otros programas y aún hoy, experimento que
hace sentir cómodo también, y obviamente que la presencia de Dios está acá, y eso lo generas también desde que arrancamos, así que muchas gracias. súper. Bueno, es la idea, estamos en casa, así Sí, que gracias también a los que cómodos. están atrás de cámara, Gracias a hay que toda la agradecer que no sería nada sin ellos, Tal cual, el tal tema cual. del microfonito, de las Todo. camaritas que estén funcionando todas, también los bendecimos porque Espectacular. clave. Muchas gracias, Mica. Gracias, ahí. Y bueno, gracias a todos por seguirnos. Nos vemos la próxima semana con una nueva historia. Así que bueno, hasta luego. Dios.